Rolando Arellano es doctor en Administración de Empresas, presidente del directorio de Arellano Consultores, Consultoría para Crecer, autor del reciente libro Votar y Comprar, que nos deja el mensaje central de, bueno, si somos consumidores, compradores de cierta sofisticación, con capacidad de discriminar qué queremos y no queremos, qué es lo que nos conviene y qué no, ¿qué nos pasa para poder trasladar esto a la esfera electoral? Y ahora, Rolando, además la diferencia es que si antes estábamos en una suerte, no lo digo peyorativamente, de mercadillo con 20 opciones, ahora estamos claramente ante 2 opciones. ¿Cómo se aplica la filosofía del libro, en este caso, a una situación como esta a puertas de la segunda vuelta? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, ¿cómo está? Sí, ciertamente es una situación especial, es una situación distinta, pero lo que nos muestra es que los peruanos nos hemos preocupado muy poco en elegir a nuestro presidente y en general a nuestras autoridades, ¿no? Y el resultado que tenemos ahora, donde tenemos 2 candidatos ante los cuales la mayoría de la gente está, digamos, indecisa, más que por el lado positivo, por el lado negativo, eso nos muestra que creo que decidimos mucho mejor o pensamos mucho más cuando vamos a comprar un celular o una refrigeradora que cuando tenemos que elegir al que va a dirigir la nación, ¿no? Eso es bien interesante porque habla efectivamente de la capacidad de lo que le dedicamos de tiempo y como usted señala, de esfuerzo y demás, pero eso nos dice de cuánto hemos devaluado la política, no solamente probablemente desde los políticos mismos, sino desde nuestra cultura, desde nuestro entorno. Eso incluye a los medios de comunicación, eso incluye probablemente, qué sé yo, a nuestra propia vida familiar, la responsabilidad de padres sobre hijos de poder comunicar lo que significa la política, la vida cívica, la vida pública. ¿Esto habla también de un deterioro de valores? Bueno, en realidad habla de que no le hemos dado la importancia a lo que es más importante. El libro parece que estuviera tratando de hacer una burla un poco de comparar la elección de un refrigerador o de una computadora, un teléfono, con elegir a un presidente. Pero siendo infinitamente más importante elegir a un presidente, justamente es un gravísimo problema para la sociedad que no le demos ni siquiera la importancia que le damos para una cosa tan pequeña como un celular. Y esto es probablemente porque los peruanos no hemos entendido lo importante que es elegir a aquel que va a dirigir los destinos de la nación, porque en el fondo es el que va a administrar los bienes que nos pertenecen a todos nosotros, ¿no? Y como decía Fernán Altuve, su invitado hace un momento, sí, decía, entre 8 y 10 días antes estamos recién pensando en cómo vamos a votar. Eso no se da, o incluso en la fila del sufragio, estamos pensando a ver por quién votamos. Nunca hacemos eso cuando vamos a comprar algo. No es que estamos entrando a la tienda empezamos a ver qué tipo de refrigerador vamos a comprar. Claro. Eso no le hemos dado la importancia a lo que es la dirección de la nación. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, primeramente tomando conciencia de que el problema en que estamos ahora la mayoría de los peruanos no es culpa solo de los políticos, es culpa de nosotros como votantes que al no saber elegir anteriormente o tomar decisiones muy rápido, finalmente hemos dejado abierta la posibilidad de que cualquiera se presente con la esperanza de que puede ser elegido, ¿no? Porque finalmente si eligen con tal ligereza, tal vez yo puedo sacarme la suerte, nos dicen algunos. Y entonces nos encontramos con gente que se presenta y de repente sale sin pensarlo, baloteado y sale muy bien, y luego empieza a preparar su plan de gobierno en el camino y dice el plan de gobierno que presenté ese no era, ahora ya tengo otro, y empiezan a hacer cosas pues que en el fondo significa que ni ellos han tomado en serio la elección, ni los votantes están tomando en serio también la suya, ¿no? Ahora, pero digamos,
Gran paradoja que el que inaugurara de alguna manera esa tendencia fue Alberto Fujimori, ¿no? Así es, y es un problema porque estamos ante dos candidatos con esa misma situación. Es un problema de que tengamos que elegir entre dos opciones en las cuales la mayoría de la gente tiene reparos, ¿no? En un caso, una opción en la cual el tema es más del orden moral o acusaciones de ese tipo, y en el otro, acusaciones más bien del orden de capacidad, ¿no? Ni un equipo, ni una persona que tiene capacidad para hacerlo, y en el otro, una persona que puede tener mucha capacidad y un equipo muy capaz, pero en el cual se duda de la posibilidad de actuar responsablemente. ¿No pasará, Rolando, también que en las últimas décadas nos hemos formado como consumidores y nos olvidamos de ser ciudadanos? Así es, nos hemos formado como consumidores. Bueno, en realidad el país, el Perú es un país que se está formando recién, es una nación que se está formando y durante mucho tiempo hemos tenido que sobrevivir un poco luchando por nosotros y por nuestras familias. Y un poco la sociedad, la gran... o sea, se pierde la dimensión de nación, de lo público, de la comunidad. Claro, era menos importante, ¿no? Era menos importante porque teníamos que sobrevivir. Pero ya cuando se da el momento de formar y empezar a trabajar conjuntos para poder crecer, la situación en la que estamos es una situación que se convierte en negativa, no nos deja crecer, nos hace muchísimo daño a todos, ¿no? Y eso le quería preguntar, porque a veces suena pues al lugar común o de repente un prejuicio, pero tenemos ese tipo de taras los peruanos, por ejemplo, frente a otros países de la región. Tenemos, por supuesto, cualidades, qué duda cabe, y sabemos cuáles son, pero tenemos algún tipo de taras que precisamente nos impiden de crear un proyecto de nación un poco más consolidado, un poco menos fracturado. No, yo no diría taras de ninguna manera, pero lo que sí es cierto es que el Perú es un país que recién, digamos, se ha empezado a encontrar en la costa. O sea, el Perú en los últimos 30 años ha pasado de ser un país serrano a ser un país costeño. Es un país donde la gente recién se ha encontrado en las ciudades, donde por primera vez empezamos a tener cosas como, por ejemplo, una cocina peruana. Antes teníamos cocinas regionales. O sea, es un país con mucho más complejidad que recién se está formando. Sí, pero a pesar de eso, es un país que tiene ya muchísimas cosas en común. O sea, en esta campaña se habla mucho de diferencias, se habla de una pelea entre ricos y pobres, se habla de una pelea entre blancos e indígenas, o rurales y urbanos, y eso no es cierto. El Perú es un país urbano, 80%, es un país donde el 60% de la gente se declara mestizo, solamente el 25% se declara andino, 5% se declara blanco. Es un país donde las clases medias y los que le llaman clases medias vulnerables, son el 60% de la población, donde Lima, siendo Lima frente al resto del país, se habla de una diferencia entre Lima y el resto, pero los limeños, el 80% de los limeños somos provincianos o hijos de provincianos. En realidad somos un país que tenemos mucho más cosas en común que las diferencias que muchos políticos nos empiezan a presentar como si fueran grandes enfrentamientos. Es muy interesante, es un país probablemente mucho más integrado efectivamente de lo que la situación mediática incluso nos quiere hacer ver, o la situación política. Vamos a ir a una pausa, pero yo lo quiero dejar con una pregunta además, digamos, desde su disciplina profesional. ¿Cómo en estas circunstancias de dos candidaturas que presentan tantas complejidades le ofreces al Perú una visión de mañana, de futuro, que la elección de la segunda vuelta no sea finalmente una elección contra el uno o contra la otra? ¿Cómo ofrecer ese horizonte fundamental para que un país se pueda recuperar después de lo que hemos vivido en los últimos tiempos? Volvemos. Bien, sencillamente, Rolando Arellano, nos quedan unos minutos. Yo quería recordar unos datos frente a lo que usted señalaba. PBI del Perú en el 99, 50.000 millones. PBI del Perú en el 2019, 226.000 millones, .8.
per cápita, PBI, $1.924 en el 99, $6.980 en el 2019. Sueldo mínimo, igual, comparativo, $90, $250. Inflación, 5.5, 1.9. Pobreza, 48, 20 en el 2019. Lamentablemente tenemos que añadirle los 10 puntos que nos ha dejado la pandemia. Entonces, en medio de los problemas que evidentemente tiene nuestra vida pública, el Estado, son innegables los avances. Y estamos ante esta situación, digamos, que a veces, como usted señalaba, se pinta como apocalíptica y polarizada. ¿Cómo hacer para voltear esta tortilla y ofrecerle al electorado una visión de optimismo, de esperanza, que es lo que nos toca al final hacer? Sobre todo recordando lo que usted acaba de reiterar, que somos un país en formación, que somos un país joven, no estamos hablando acá de un país pues formado o en decadencia. Lo primero, con respecto a las cifras, Enrique, es que los peruanos debemos empezar a pensar que así como decidimos una compra de cualquier cosa racionalmente, pero también después de lo racional llega lo que nos gusta, si es que primero empezamos a ver si el televisor va a funcionar y luego si funciona ya dedico si es que el modelo me gusta o la marca. Lo mismo debemos pensar aquí, primero debemos ver si es que la persona que vamos a elegir tiene capacidad para gobernar. Luego de la capacidad para gobernar ya puedo ver si es que me cae bien, si es una persona simpática, si es una persona trabajadora, etcétera, o no. Pero no puedo subirme a un avión y elegir al piloto más simpático si es que yo sé que no va a saber conducir ese avión. Eso es lo primero. Y los datos que tú muestras, lo que nos están diciendo es que el Perú, a pesar de sus autoridades, ha ido creciendo, ha tenido la mayor revolución económica y social de su historia, a pesar de sus autoridades. Y no podemos dejar que eso se pierda simplemente por un elemento puramente afectivo, que es importante tenerlo, es importante reconocerlo, pero hay que tener en cuenta también que hay que ver aquello que va a funcionar frente a lo que puede no funcionar, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Y los candidatos, en cualquier caso, deben buscar tender puentes, porque la elección no es el momento en que se acaba su trabajo. Su trabajo empieza a partir de la elección. Y si crean demasiadas divisiones entre las personas, lo único que van a tener es un trabajo muchísimo más difícil inmediatamente después de que se tome el poder. Y van a tener un país ingobernable. Desde ahora deben empezar a tender puentes entre ambos, ¿no? Así es, que no siembren vientos para cosechar tempestades más adelante a partir del 28 de julio. Eso es lo que todos deseamos. Gracias, Rolando Arellano, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.